podrían investigar por su cuenta, sino que me voy a enfocar específicamente en los aspectos de la integración centroamericana que pueden de ser de interés a un internacionalista colombiano. Y hablo de la vista al centro porque hay una tendencia en el derecho de la integración regional de ver hacia Europa. Y ayer, como bien nos explicó el profesor en la ponencia inaugural, no necesariamente esta debe ser la visión para todos los esfuerzos de integración. Y los invito entonces a que miremos hacia el centro. ¿Y cuál es la importancia de ver hacia el centro? ¿O cuál podría ser un interés práctico que podría tener un estudiante de derecho colombiano respecto a la integración centroamericana? Y un punto importante que se relaciona directamente con el contexto actual colombiano es que los esfuerzos de integración en Centroamérica fueron determinantes para lograr los acuerdos de paz. O sea, los procesos de Contadora, los tratados de Esquipulas que iniciaron en la década de los 80 fueron determinantes para la firma de la paz en los países centroamericanos y particularmente en Guatemala en 1996. Porque la región centroamericana es pequeña en comparación con Colombia. Guatemala cabrá por lo menos 8 veces dentro del territorio colombiano y toda Centroamérica probablemente unas 3 o 4 veces. De tal forma que un contexto armado nacional necesariamente tiene o tenía implicaciones regionales. Era imposible firmar la paz en Guatemala si es que los miembros de las tropas beligerantes encontraran refugio en los países vecinos. Similar situación puede ocurrir en Colombia y por lo tanto es necesario también englobar un contexto regional. Y compartimos muchas cosas en relación con la región centroamericana y Colombia. Para iniciar, Panamá es parte del proceso de integración centroamericana. Con Guatemala tenemos lazos muy importantes de amistad con Colombia. Nosotros también tenemos muy buen café y tenemos un importante anhelo de lograr que no solo Centroamérica, sino que Latinoamérica se convierta en una región de paz. Y en ese sentido les envío también desde Guatemala nuestro mejor anhelo para que Colombia también pueda vivir en paz. Ahora, la firma de la paz no es necesariamente el fin de un proceso para lograr el fin de la violencia. La firma de la paz, como ocurrió en Guatemala, es únicamente el primer paso para la construcción de un nuevo Estado. Y la forma en que se construye ese nuevo Estado va a ser determinante en cuanto a lo que se pueda lograr respecto al futuro. Entonces, claro, Guatemala firmó la paz en 1996, pero todos sabemos muy bien que hay muchos problemas de violencia. Incluso con sus vecinos, Honduras, Guatemala y El Salvador son probablemente los 3 países más violentos de la región, incluyendo nuestro vecino México y los problemas regionales y transnacionales que tenemos y que también compartimos con la región suramericana. Pero bueno, les voy a iniciar hablando un poco del contexto de la integración centroamericana. Y la integración centroamericana actual, bajo el nuevo enfoque y arquitectura institucional, inicia en 1992, pero eso no significa que no tenga antecedentes históricos más remotos. La integración centroamericana lleva más de 200 años. Es más, quiero iniciar con esta frase. No les voy a leer mucho durante la presentación, pero les voy a leer simplemente 2 frases. Esta frase, escrita por Simón Bolívar en la Carta de Jamaica hace ya 200 años, habla sobre el contexto de la integración centroamericana y dice específicamente: los estados del Istmo, de Panamá hasta Guatemala, formarán quizá una asociación. Esta magnífica posición entre los 2 mares podrá ser con el tiempo el emporio del universo. Sus canales acortarán las distancias del mundo, estrecharán los lazos comerciales de Europa, América y Asia, traerán a tan feliz región los tributos de las 4 partes del globo. ¿Acaso solo ahí podrá fijarse algún día la capital de la tierra, como pretendió Constantino que fuese Bizancio la del antiguo hemisferio? Y es claro que yo no vengo a convencerlos de que Centroamérica sea la capital del mundo, ni mucho menos, pero sí a convencerlos de que desde hace más de 200 años existía este afán de lograr una región integrada.
Y vimos ayer en la presentación inaugural que la idea de una Europa unificada surgió a partir de conceptos doctrinarios de Víctor Hugo, mucho posteriores a Simón Bolívar. Y es que Centroamérica contiene todas o casi todas las condiciones para ser una región unificada. Es más, si Centroamérica no logra la integración, yo creo que es difícil que otras regiones lo hagan. ¿Por qué? Porque comparte una región geográfica, el Istmo Centroamericano, pequeña, una muy similar historia, incluso fuimos parte de una federación varias veces y hubo más de 27 esfuerzos de integración. Compartimos una cultura similar, un mismo idioma oficial, una cultura jurídica parecida. Y todos estos son obstáculos que tiene la Unión Europea actualmente, pero que no existen en Centroamérica. Es más, aproximadamente el 30% del presupuesto de la Unión Europea se gasta específicamente en traductores. ¿Por qué? Porque tienen más de 27 idiomas. Y eso es un problema que no tendríamos nosotros. Aunque sí hay algunos idiomas específicos a la región, y en Guatemala se hablan más de 27 lenguas indígenas, el idioma oficial, o por lo menos el idioma del gobierno, sigue siendo el idioma español. Y tenemos una historia común que se ve reflejada también en distintos aspectos actuales. Si ustedes toman en cuenta las banderas de las repúblicas centroamericanas, todas son muy similares. Todas consisten en tres franjas, dos franjas azules externas y una franja blanca al centro, que representan un istmo en medio de dos océanos. La bandera de Honduras, por ejemplo, tiene esas tres franjas y tiene 5 estrellas. ¿Y esas 5 estrellas qué representan? Los 5 estados que formaron parte de la Federación Centroamericana. La bandera de Nicaragua, por ejemplo, tiene un escudo que era el escudo de la Federación Centroamericana. Costa Rica, que tiene un escudo similar que ha sido modificado para aspectos más internos y contiene unas franjas rojas que la distinguen un poco del resto de Centroamérica, se modela también en la bandera original de la República Federal Centroamericana. Entonces sí existe este anhelo en el colectivo imaginario de los centroamericanos de que formamos alguna vez parte de una federación y que sería conveniente volverlo a hacer. Les voy a hablar específicamente sobre el sistema de la integración centroamericana. El proceso actual de integración centroamericana se llama Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que está integrado por 7 estados, desde Belice hasta República Dominicana. República Dominicana era originalmente un estado asociado, pero ahora ya es parte como miembro oficial del SICA, que es curioso porque amplía un poco el ámbito geográfico de lo que constituye la integración centroamericana. ¿Por qué? Porque República Dominicana no es ni geográfica ni históricamente parte de Centroamérica. Pero bueno, en la Unión Europea también se discute la posibilidad de incluir a Turquía, que no es geográficamente parte de Europa, aunque será, digamos, la puerta hacia Europa, y que implicaría la posibilidad de ampliar también el ámbito geográfico de la integración. Que es curioso, porque si tomamos en cuenta las constituciones de cada uno de estos estados y sus disposiciones constitucionales respecto a la integración, la mayoría hablan de procesos de integración para reunificar la federación, lo cual no incluye a República Dominicana. Pero, curiosamente, la Constitución de Nicaragua señala la posibilidad de obtener una integración regional de toda América Latina. No está limitado geográficamente a Centroamérica. Pero actualmente estos son los países que integran la integración. El protocolo de Tegucigalpa es un tratado internacional que es la base actual del modelo de integración. Fue firmado por los estados en 1991 y todos los estados deben de ser parte del protocolo de Tegucigalpa. Ha sido denominado por la Corte Centroamericana de Justicia como la Constitución de Centroamérica. Aunque hubo muchos esfuerzos previos de integración, como el esfuerzo de 1907 que creó la primera Corte de Justicia, la Corte de Justicia Centroamericana, que se llama distinto a la actual, que es Corte Centroamericana de Justicia, solo cambian el orden de las palabras, es considerado por muchos como el primer tribunal permanente internacional de la época moderna.
aunque únicamente duró 10 años, curiosamente, porque el último caso, que fue un caso presentado por El Salvador y Costa Rica contra Nicaragua, y se relacionaba con la construcción del canal de Nicaragua, ahora tan en moda, pero que era un proyecto que incluso von Humboldt había mencionado que era posible. Y si ustedes ven la geografía centroamericana, es muy claro que era más factible construir un canal en Nicaragua que en Panamá. ¿Por qué? Porque la porción de tierra que era necesario remover para poder transitar en barco era menor en Nicaragua. Precisamente porque está el río San Juan y porque está el lago de Nicaragua, que es un lago gigantesco, que es un proyecto actual. Bueno, pues el último caso que decidió la Corte Centroamericana de Justicia se relacionó específicamente con eso. Y en ese caso no era una empresa constructora china como es ahora, sino que era el gobierno de Estados Unidos, que había obtenido los derechos para construir el canal y que se considerara parte de territorio estadounidense por más de 100 años. La Corte resolvió que eso violaba algunos convenios de la integración centroamericana y por lo tanto afectó los derechos de Estados Unidos, y ese fue el último caso que resolvió la Corte. Ya no hubo más Corte después de ese caso. Pero bueno, el proceso actual de integración se constituye en una especie de modelo del derecho de la Unión Europea y tiene instituciones muy similares. Se llama protocolo y no tratado porque es una reforma al proceso anterior de integración de 1960, que fue la Organización de Estados Centroamericanos, que fue el primer proceso que no estaba basado en una integración política federativa, sino que en un proceso de delegación transnacional de facultades enfocada en aspectos económicos. Se creó un incipiente mercado común centroamericano que podríamos decir no es claramente un mercado común, sino más una zona de libre comercio, tal vez con una aspiración a convertirse eventualmente en una zona aduanera. Bueno, ese fue un esfuerzo bastante exitoso en términos económicos, pero que necesariamente se tuvo que detener debido a las décadas de conflictos armados en Centroamérica, que tuvieron su mayor énfasis en conflictos nacionales, internos, como en Guatemala o en El Salvador, con repercusiones transnacionales, pero que también incluyeron algunos temas importantes de violencia internacional, como por ejemplo la guerra que se dio entre El Salvador y Honduras, la llamada guerra del fútbol, pero que realmente no surgió a partir de un partido de fútbol, como se dice en muchos casos, pero sí se conoce como la guerra del fútbol. Bueno, esos esfuerzos necesariamente terminaron porque no pueden tener un esfuerzo de integración cuando hay guerra entre varios países o cuando hay amenaza del uso de la fuerza, como ha ocurrido también en el caso entre Nicaragua y Costa Rica por temas de definición de fronteras. Entonces, ese proceso concluyó y se vio revitalizado luego de la década de los 80, enfocado en la creación de una región de paz, protección de derechos humanos, pero también enfocado en el tema de insertar a estos países dentro de la economía globalizada. Y así fue como se creó el actual proceso de integración. El actual proceso de integración tiene instituciones muy similares a las europeas, por lo menos a las europeas previo al Tratado de Lisboa, que incluyen la Secretaría General SICA, tiene su sede en El Salvador, tiene la representación del sistema de integración y es el encargado de hacer valer los convenios y de proponer la normativa que va a regir los distintos aspectos de la integración, que no está limitada al aspecto económico, sino que incluye varios pilares: económico, político, social, medio ambiente. Algunos hablan de un nuevo pilar en materia de turismo, pero van ampliando las áreas de competencia según los intereses de los estados. El área de seguridad regional, por ejemplo, es un nuevo pilar que está tomando mayor interés, debido a que los países no están propiamente integrados, pero el crimen organizado sí está propiamente regionalizado. La institución política de mayor jerarquía es la reunión de presidentes, que no es propiamente un órgano supranacional, sino un órgano internacional o de cooperación, donde cada presidente comparece y las decisiones únicamente se toman por unanimidad o por consenso, como dice el tratado, pero lo que implica es que todos los estados tienen derecho a veto y que únicamente las decisiones que ha aceptado les son vinculantes. El Parlamento Centroamericano, que está integrado por 20 diputados por cada país, electos por voto popular, más un aspecto bastante controversial, el presidente y el ex vicepresidente salientes. Entonces, cuando un presidente
culmina sus funciones dentro de un Estado, automáticamente pasa a formar parte del Parlamento Centroamericano durante 5 años. Esto ha generado bastante controversia porque los diputados del Parlamento Centroamericano tienen inmunidad, están inmunes del fuero penal. Y en Centroamérica, por lo menos, como en algunos otros países de Latinoamérica, hay un gran interés en juzgar a los mandatarios cuando han terminado su función. Y entonces el que tengan inmunidad automática por 5 años más ha generado algunas controversias. Vean, por ejemplo, el caso de Luis Flores en El Salvador o el caso de Alfonso Portillo en Guatemala, que está actualmente preso en Estados Unidos. Entonces esto ha generado bastantes controversias que han incluso generado un choque constitucional. Disposiciones del derecho de la integración centroamericana que establecen que tienen inmunidad, mientras que se chocan con resoluciones de las altas cortes nacionales que señalan que eso es inconstitucional. Entonces ese es un debate muy claro que sí se ha dado en Guatemala, que solo se ha planteado en términos teóricos en Europa, pero que no se ha visto directamente ese choque entre una norma de un derecho comunitario que establece un aspecto puntual y una alta corte nacional que señala que esa disposición es inconstitucional. ¿Cuál aplican? ¿A qué tribunal obedecen? Incluso en el caso guatemalteco, por ejemplo, la Corte Regional ha señalado que la disposición nacional que señala que esa norma era inconstitucional es nula. Entonces es un choque entre tribunales nacionales e internacionales, donde la Corte Constitucional Nacional señala que una norma es inconstitucional y el Tribunal Internacional señala que esa resolución es nula. Genera un gran problema y así no se puede llevar a cabo una integración regional. El Parlamento Centroamericano tiene su inspiración en el Parlamento Europeo y por lo tanto actualmente ha sido concebido en los mismos términos que el anterior y no es un órgano que pueda emitir disposiciones legales vinculantes, sino que es un órgano de discusión y planteamiento de problemas regionales. No emite normas, sino que discute problemas regionales y busca llegar a soluciones. Yo sé que eso en algunos casos es muy criticado, como lo fue ayer en la ponencia, pero tuvo una distinta génesis de ser. El Parlamento Centroamericano se creó antes que el actual proceso de integración centroamericana y su objetivo no era crear un ordenamiento jurídico comunitario, sino crear un centro de planteamiento con personas con importante poder político para llegar a cabo a soluciones regionales. Y en ese sentido fue muy importante para lograr los acuerdos de paz en Centroamérica. De hecho, el doctor Arias, expresidente de Costa Rica, que recibió el premio Nobel, fue parte importante en la creación de esta institución y formó parte de ella. La última institución que les voy a mencionar, hay otras, pero estas son las principales, es la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte Centroamericana de Justicia es el tribunal regional encargado de interpretar y aplicar el derecho comunitario. Tiene su sede en la ciudad de Managua. Como ya les expliqué, tiene su antecedente más próximo en la Corte de Justicia Centroamericana de 1907, conocida como la Corte de Cartago. Si alguien ha ido a Costa Rica y ha visto el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa María, bueno, esa era la Corte Centroamericana de Justicia. De hecho, esa construcción se llevó a cabo con dinero proporcionado por Andrew Carnegie, el mismo que otorgó los fondos para la construcción de la Corte Internacional de Justicia. Es una corte que no fue creada propiamente en el protocolo de Tegucigalpa, aunque sí se menciona, sino que sus funciones y competencias fueron incluidas dentro de un estatuto que se firmó independientemente del protocolo. Eso fue un problema porque no todos los estados que suscribieron el protocolo suscribieron el estatuto. De hecho, de los 7 países, solo 4 lo han hecho. Y de esos 4, solo 3 han nombrado a sus jueces. Entonces, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belice no han aceptado la competencia de la Corte, aunque la Corte sí señala que es competente para conocer casos relacionados con esos países. Les voy a hablar generalmente de la filosofía que está detrás de la integración centroamericana. Entonces, el primer punto que es importante y que no necesariamente se le da la relevancia que debe tener es que el motivador político más importante detrás de la integración ha sido la idea de que existió una federación y que es deseable volverla a reconstruir.
De hecho, sí existe alguna especie de identidad centroamericana que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero sí hubo esta idea de que fuimos parte de una misma unidad política y que sería deseable volver a serlo, ya sea como una federación o como otro tipo de institución. De hecho, la mayoría de las constituciones centroamericanas hablan de la federación y de ese anhelo. Y en el imaginario colectivo también existe esa identidad de fuimos parte de una Centroamérica y sería bueno volver a ser parte de una región unificada. Y esto es muy importante para motivar la acción política. Claro que la integración no se va a lograr únicamente con una identidad colectiva y con el sueño y con esa inspiración, pero también es parte importante, que es algo que no necesariamente se da en Europa, porque un alemán no necesariamente se considera europeo, habrán muchos que sí, pero no todos, mientras que los centroamericanos y en alguna medida los suramericanos sí nos consideramos parte de una entidad que fue parte de un proyecto común en el pasado. De hecho, en la historia de la integración centroamericana hubo muchos procesos de integración que fueron inspirados en ese punto. La integración actual es una integración basada en tratados internacionales, un proceso supranacional que se basa en el neofuncionalismo, en el cual se van tomando distintas áreas de integración gradualmente tiempo a tiempo. Y no es un proceso federativo, sino que es un proceso que permite que cada estado conserve su independencia y su estructura política orgánica existente. Hubo otros esfuerzos anteriores, como en Sudamérica, por ejemplo, acá con Simón Bolívar, donde se lograba la integración por medio de la fuerza. En nuestro caso fue Francisco Morazán, y en alguna medida también inspirado por Simón Bolívar. El esfuerzo actual no, el esfuerzo actual respeta la estructura de las instituciones nacionales y busca crear gradualmente la integración a través de la constitución de entidades supranacionales. Pero eso ha llevado a algunos problemas. Y de hecho, cuando yo les hablo de este proyecto de una historia común o de la identidad colectiva centroamericana, eso no significa que sea aceptado por todos. De hecho, Centroamérica formó parte de una unidad política unificada durante la época colonial, con una capitanía general en Guatemala y el resto de provincias que respondían a Guatemala. La Declaración de Independencia del 15 de septiembre de 1821 en Guatemala fue también la Declaración de Independencia de Centroamérica, pero sí existían muchas rivalidades entre las provincias y habían problemas de comunicación, porque para ir desde Guatemala hasta Costa Rica en esa época era un viaje que podía tomar meses. Entonces era difícil, aunque la región fuera pequeña, controlar administrativamente la región. Pero como evidencia de este tipo de rivalidades que existían, podemos tomar en cuenta que a pesar de que hubo una declaración de independencia de España en Guatemala que aplicaba al resto de Centroamérica, algunas provincias decidieron declarar su propia independencia con fecha posterior. Costa Rica fue una de ellas. Y si ustedes leen la Declaración de Independencia de Costa Rica, verán que en su primer artículo declara la independencia de Guatemala. Y es únicamente en el segundo artículo que declaran su independencia de España. Entonces pueden ver que existía esta rivalidad que era claro de la época colonial, porque consideraban que a la Capitanía General que quedaba en Guatemala se le otorgaban mayores beneficios. Y por eso, tomando en cuenta esta rivalidad, es que el actual proceso de integración decide descentralizar la ubicación de las instituciones centroamericanas. Entonces no quedan todas unificadas dentro de un solo país, de tal forma que el Parlamento Centroamericano queda en Guatemala, la Secretaría General queda en El Salvador, la Corte Centroamericana queda en Managua, Nicaragua, el Banco Centroamericano queda en Honduras, y así se han ido repartiendo las instituciones, para que no exista esta rivalidad que existía en las provincias desde la época colonial. Ahora, esta identidad colectiva ha sido tratada por varios autores dentro de distintos procesos de la integración. El referente más importante de la integración tipo federativo sigue siendo Estados Unidos, y muchos dicen que fue a raíz de la Guerra Civil que se creó propiamente el concepto de la entidad
estadounidense. Antes esta identidad estaba muy marcada dentro del estado al cual cada uno pertenecía. Y de hecho, algunos estados sureños, como demostró la guerra civil, consideraban que ellos podían salirse de la Unión en cualquier momento. La guerra civil lo que determinó claramente, y sus orígenes principales, fueron para establecer que era una unión indefinida de la cual los estados no podían retirarse. Y ahí sí se creó una identidad colectiva. En Europa, por ejemplo, aunque no exista una identidad europea de la misma forma que existe en la identidad estadounidense, sí existe dentro del imaginario colectivo esta idea de que la Unión Europea sirve para evitar las dos guerras anteriores. Y si ese es uno de los objetivos principales de la Unión Europea, a pesar de las muchas fallas que pueda tener, sí ha sido muy exitosa. Dentro de la historia centroamericana también existe una batalla similar, por lo menos que ha sido asimilada a esos niveles dentro de la literatura de la historia de la integración. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de William Walker. William Walker fue un estadounidense, un filibustero, un mercenario de la época, que junto con un grupo de hombres armados decidió invadir Centroamérica luego de la época independiente. Y fue tan exitoso que es considerado uno de los primeros presidentes de Nicaragua. Se requirió de un esfuerzo armado común centroamericano para lograr ganarle y efectivamente, finalmente fue ejecutado en Honduras. Dentro de la literatura centroamericana, la guerra contra William Walker ha sido asimilado a nuestra especie de guerra civil. Es visto como el tirano extranjero que requirió el esfuerzo unificado y en muchos casos se apela a esa historia para hablar de una identidad centroamericana, que es un problema porque es una historia bastante remota que no tiene actualidad real con los problemas diarios que sufren la mayoría de los centroamericanos, pero por lo menos dentro de la retórica política de la integración regional se refiere mucho a ese caso. Dentro del proceso de integración se busca un balance entre las disposiciones constitucionales de derecho interno y el derecho de la integración comunitaria, y por lo tanto la mayoría de constituciones tienen una disposición constitucional específica que permite la integración centroamericana. La más completa probablemente es la de República Dominicana, que es la que tiene la constitución más reciente, donde expresamente autoriza al Congreso a ratificar tratados de derecho internacional con el fin de lograr la integración centroamericana. De ahí que se busca resolver este conflicto, que es uno de los temas tal vez más interesantes de la integración regional latinoamericana, entre la Constitución y el derecho de la integración regional. Ahora se resuelve en términos teóricos, porque en la práctica sí se han llevado a cabo varios conflictos, algunos de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, la Constitución de Guatemala, por ejemplo, habla de los términos políticos y económicos y señala expresamente que para lograr la integración regional de las repúblicas que fueron parte de la Federación Centroamericana, se pueden llevar a cabo aquellas medidas que logren la integración total o parcial, política o económica. Así lo señala la Constitución. ¿Y qué es una integración política total? Un Estado, una federación. Entonces es bastante amplio. Claro que la interpretación constitucional que se le ha dado a esa disposición no es tan amplia, pero el texto básicamente habla de estos puntos. El proceso actual surgió inspirado en ideas de derechos humanos y en integración económica, con algunos aspectos de integración política y social que han tomado mayor relevancia últimamente. Otro aspecto importante de la integración centroamericana es que no todos los estados han tenido que avanzar a la misma velocidad, lo que en Europa se llama las 2 o 3 velocidades. En Centroamérica podríamos hablar de las 7 velocidades. De ahí que no todos los estados han suscrito todos los tratados de la integración y cada uno lo puede hacer a su propia medida. Esto dentro del derecho de la integración se llama geometría variable, porque no todos tienen el mismo nivel de compromiso. Panamá recientemente es parte del proceso de integración económica, aunque sí era parte del protocolo de Tegucigalpa, pero no es parte de la Corte Centroamericana de Justicia, igual Costa Rica, igual Panamá. Costa Rica no es parte del Parlamento Centroamericano. Entonces se ha permitido estas distintas velocidades o estos distintos niveles de compromiso para que cada estado pueda ir asumiendo las responsabilidades según sus propias necesidades políticas. Esto ha generado inmensos problemas
para la unificación del derecho regional, como vamos a ver más adelante. Y de ahí la mayoría de tratadistas considera que el proceso de integración centroamericana es el que tiene la arquitectura institucional más parecida a la Unión Europea previo al Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa vino a cambiar todo. Ahora, no les voy a hablar únicamente cosas buenas del proceso de integración, porque creo que donde más pueden aprender y donde mayor interés puede haber para un estudiante de otros procesos de integración es aprender de los errores o de los obstáculos que ha tenido la integración centroamericana. Y de ahí que cito esta frase de Tolstoy que dice que todas las familias felices son iguales, pero las familias infelices cada una es distinta. Entonces le voy a hablar de los problemas particulares de nuestra familia centroamericana. Y para eso tomo el título de La Nación Dividida, que es el título que le da Ralph Lee Woodward a su libro de la historia de la integración centroamericana. Uno de los principales problemas, y que es algo que se discutió ayer también, es que se han copiado los modelos de integración de otras regiones, lo que llamo, para efectos de esta presentación, la integración copy-paste. En Centroamérica claramente se copió el modelo de arquitectura institucional de Europa, pero no se tomó en cuenta que ese diseño dependía en gran parte de muchas de las condiciones existentes en ese continente. El proceso de integración europea depende de una forma fundamental de los jueces nacionales. Porque ¿cuál es el juez de la integración? El juez de la integración verdadero no es el juez que ocupa un cargo en la Corte Regional. El juez de la integración es el juez nacional, el juez penal, el juez laboral, el juez civil. Es igual que el proceso que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. ¿Cuál es el juez que aplica los derechos humanos en la Comisión Americana de Derechos Humanos? No son los jueces que se encuentran en San José en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos jueces únicamente conocen de algunos casos concretos que han llegado a ellos luego de varios años de pasar por la comisión, etc. Y esas sentencias, aunque sean muy importantes, son minúsculas en comparación con todos los jueces en Latinoamérica que día a día aplican la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ese es un proceso extraordinario. El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es extraordinario y únicamente es subsidiario de la aplicación interna, pero no es parte de un proceso que necesariamente debe culminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces que aplican la Convención Americana de Derechos Humanos son los jueces nacionales. Y únicamente cuando ha fallado todo el sistema nacional y se han agotado los recursos internos es que se puede acudir a esa corte. Lo mismo ocurre con el proceso de integración. Los jueces que deben de aplicar el derecho de la integración son los jueces nacionales. Eventualmente pueden ser los jueces de la Corte Centroamericana o del Tribunal Andino, etcétera, pero esos son los casos extraordinarios que tienen que llegar ahí. El proceso de integración es un proceso que tiene efecto directo y por lo tanto está incorporado dentro del derecho interno, es parte de las normas nacionales. Y que sea parte de las normas nacionales es problemático para los que no han estudiado el derecho de la integración. Por ejemplo, a los que no conocen el principio de primacía o el principio de supremacía. Y que para mí también fue el no conocer esto gradualmente o no haberlo estudiado propiamente cuando estaba cursando la carrera de Derecho, generó algún conflicto que es difícil de absorber. Porque el principio de primacía del derecho comunitario, el derecho de la integración regional, lo que establece es que la norma más baja, la norma de jerarquía más baja del derecho de la integración está por encima de la norma más alta nacional. Es decir, que la disposición del derecho comunitario más baja está por encima de la Constitución, incluso la Constitución de Colombia. Y para los que no han estudiado el derecho de la integración regional, esto genera una problemática, porque todo lo que ustedes han estudiado, todo el derecho constitucional, civil, penal, etcétera, que han estudiado, todas esas normas de conformidad con el derecho de la integración están por debajo de la norma de jerarquía menor del derecho comunitario. Es problemático para los que hemos estudiado el principio de supremacía constitucional y creemos que la norma suprema es la norma suprema, pero no. Dentro del nuevo concepto de soberanía y las nuevas estructuras de derecho comunitario regional existen excepciones a ese punto. Y si lo vemos de una forma más clara, es indispensable que exista algún tipo de concepto de primacía o de supremacía, hay diferencia entre primacía y supremacía,
porque si no, no se puede lograr una integración regional. Imagínense un acuerdo que aplique a varios estados, donde cada estado puede decidir qué normas cumple y qué normas cumple de conformidad con la interpretación de su propia constitución. Genera problemas, porque no podemos tener un derecho uniforme en varios estados y cada estado va a poner su propio derecho interno. Entonces debe de cambiar. Pero todos estos conceptos de derecho comunitario que ya han sido formulados durante décadas en Europa, es difícil incorporarlos a un derecho nacional, sobre todo en una democracia frágil o en una democracia que está en un proceso de justicia transicional. Y es lo que ha sucedido en Centroamérica. Entonces, la mayoría de principios del derecho comunitario europeo han sido incorporados al derecho comunitario centroamericano, pero no han sido incorporados de manera gradual, han sido incorporados en un solo momento. Y no en los tratados, sino que por medio de la jurisprudencia de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, la Corte Centroamericana, en uno de los primeros casos, el caso Coto Ugarte o el caso Duarte Moncada, por ejemplo, enumera la serie de principios que regulan el derecho comunitario y habla de efecto directo, supremacía, posibilidad de reclamar daños ante el Estado, y que son principios que tomó décadas formular y reconocer en Europa y que han sido incorporadas dentro del derecho centroamericano en un solo momento, en un solo instante. Entonces, para las naciones centroamericanas que están importantemente enraizadas en el concepto de supremacía constitucional, es muy difícil reconocer este principio, o por lo menos reconocer excepciones o formular una especie de diálogo, como ha ocurrido en Europa. Entonces, en Europa, el Tribunal de Justicia, en los casos Van Gandelos o Costanel, Simmental y otros casos, ha reconocido este tipo de principios y gradualmente han sido reconocidos de alguna forma en los tribunales nacionales, o los tribunales nacionales han formulado una especie de diálogo jurisprudencial donde le han indicado los límites que están dispuestos a aceptar, como la Corte Constitucional Federal Alemana, que ha señalado: voy a reconocer estos principios siempre y cuando se respeten los aspectos mínimos del derecho constitucional alemán. En Centroamérica no, en Centroamérica la Corte señala que existe supremacía y las Cortes nacionales claramente dicen que no. Y un caso muy curioso fue el caso de la inmunidad de los diputados del Parlamento Centroamericano, donde la Corte Constitucional guatemalteca y ahora la Corte Suprema de Justicia de El Salvador han señalado que esa disposición del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano es inconstitucional, anulando una disposición de derecho comunitario que, de conformidad con el principio de supremacía, está por encima de la Constitución. Lo mismo ocurrió en Nicaragua, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional uno de los artículos del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Ahora, para darles los dos lados de la historia, también debo reconocer que algunas de las disposiciones del derecho comunitario sí atentan gravemente contra nociones básicas del derecho constitucional nacional. Una de ellas, por ejemplo, es la facultad que tiene la Corte Centroamericana de Justicia para resolver asuntos de separación de poderes de órganos dentro de un mismo Estado. Vean, resolver conflictos de separación de poderes entre órganos de un mismo Estado. Eso lo constituye básicamente en una especie de tribunal constitucional regional. Y entonces, cuando hay un conflicto entre el presidente de un país y la Asamblea Legislativa, pueden demandar y llevar el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, como efectivamente ocurrió en Nicaragua cuando querían cambiar la Constitución para crear un proceso de tipo más parlamentario, y el presidente decidió demandar al Congreso. U otro caso muy curioso, que es el caso guatemalteco. En Guatemala está prohibida la reelección presidencial, únicamente un término y no más, y surge de una noción tal vez no de derecho constitucional, sino que de sabiduría popular, que dice que nadie tiene derecho a perjudicarnos más de una vez. Entonces solo hay una elección y no hay reelección. Pero además de prohibir la reelección, se prohíbe la elección como presidente o que sean candidatos los parientes del presidente actual, para que no pueda ser la hija o la mamá, etcétera, como ha ocurrido en otros países. En Guatemala lo que ocurrió cuando iba a terminar el periodo presidencial del presidente Álvaro Colón es que su esposa quería ser candidata. Y entonces acudió al Tribunal Supremo Electoral a inscribirse, y el tribunal dijo que no, porque era la esposa y eso estaba constitucionalmente prohibido. Apeló a la Corte Suprema de Justicia y eventualmente el caso terminó en la Corte de Constitucionalidad.
Ahora, para aumentar sus posibilidades de éxito, lo que ella decidió hacer fue divorciarse. Entonces se divorció y ante la Corte Constitucional dijo simplemente que ellos no tenían ningún grado de parentesco. Es más, dijo que el tribunal debía resolver a su favor y tomar en cuenta algunas consideraciones especiales porque era una madre soltera. Pues y también expuso algunos aspectos de derecho civil clásico diciendo que los cónyuges no forman grado de parentesco. Entonces se prohíben los parientes, pero el cónyuge no es pariente y entonces no estaba incluida dentro de la prohibición, que es el argumento de aquella canción de los Tigres del Norte que dice ni parientes somos. Pues eventualmente el Tribunal Constitucional decidió que no tenía la posibilidad de ser candidata y le prohibió inscribirse como tal, y que el divorcio había sido una especie de fraude de ley con el fin de violar una disposición constitucional. ¿Qué hizo? Acudió a la Corte Centroamericana de Justicia. Ahora vean, se podrán imaginar que ese es un caso que pone en conflicto a las principales fuerzas políticas del país. Es un caso muy difícil de resolver para un Tribunal Constitucional nacional, incluso un Tribunal Constitucional que puede tener bastante legitimidad, como es el Tribunal guatemalteco hasta cierta medida, tal vez antes de la sentencia del caso Ríos Montt. Pero ciertamente el Tribunal Constitucional guatemalteco fue muy importante en la solidificación de la democracia cuando fue el autogolpe de Estado de Serrano Elías a inicios de los 90. Entonces es un caso muy difícil, políticamente muy difícil. Es como llevar a un tribunal internacional o a un tribunal extranjero la posibilidad de reelección de un presidente en Colombia, que de por sí es un caso que fue muy difícil políticamente para las instituciones. Entonces un tribunal en Managua, que es la Corte Centroamericana de Justicia, que todavía no se ha solidificado, que es poco conocido, es muy difícil que resuelva ese caso. Afortunadamente ella decidió retirar la demanda, pero la decidió retirar también por implicaciones prácticas, porque aunque hubiera tenido una resolución favorable, que hubiera sido muy difícil, ¿cómo la va a ejecutar cuando la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral del país ya dijeron que no? Para la Corte Centroamericana también sería como ponerse frente a un bus y chocar directamente con las instituciones más sólidas de uno de los países más grandes del proceso de integración regional. Muy bien. Regresando al tema de la incorporación de los principios que hace la Corte de manera automática, sin una gradualidad en sus sentencias, es importante no solo porque refleja el derecho comunitario, sino que porque impide un verdadero diálogo con los tribunales nacionales. No solo con los tribunales, sino que con los académicos y con los estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes no conoce estos casos. Entonces es imposible realizar un diálogo cuando no se habla un mismo idioma, y la Corte no puede pretender establecer todos los principios cuando ni siquiera en las universidades se estudia el derecho de la integración regional, etc. Entonces tiene que haber una especie de diálogo y no puede incorporarse en un mismo momento. Ahora, si bien existe esta tendencia de los esfuerzos de integración alrededor del mundo de ver hacia Europa, y que yo no la critico porque es indispensable fijarse en el proceso de integración más exitoso entre naciones industrializadas de la época moderna, pero tiene algunas limitaciones como las que estoy estableciendo acá. Pero si bien nosotros estamos viendo hacia Europa, hay que tomar en cuenta que Europa también está viendo hacia nosotros. Y la mayoría de procesos de integración latinoamericanos cuentan con un gran apoyo de la Unión Europea. De hecho, la política exterior de la Unión Europea necesariamente está enfocada a temas regionales. Incluso cuando se relaciona en aspectos específicos de desarrollo social, derechos humanos, etcétera, siempre tienen un enfoque regional. Y esto es natural que lo haga la Unión Europea porque, por lo menos en Centroamérica, ha determinado que es el patio trasero de los Estados Unidos, donde hay un poder hegemónico que tiene un dominio importante. Pero hay un campo en el cual la Unión Europea tiene una especie de monopolio del conocimiento técnico y de la experiencia, que es la integración regional de este tipo. No la integración regional federativa, sino que la integración regional a través de instituciones supranacionales. Entonces ahí hay un campo para aumentar su área de influencia.
Y por eso es también importante que aumenten su influencia creando soft power a través de la promoción de estas instituciones. Pero es así como nosotros lo estamos viendo, ellos también lo están viendo a nosotros. Y estos proyectos de cooperación o de interacción para lograr este modelo arquitectónico van más allá de la simple diplomacia o la cooperación. Por ejemplo, el ADA, que es el Acuerdo de Asociación entre el Sistema de Integración Centroamericana y la Unión Europea, que curiosamente es el primer tratado internacional celebrado entre bloques regionales de integración, contiene disposiciones específicas que obligan a los estados centroamericanos a promover procesos de integración y tiene obligaciones específicas en materia de integración económica. Entonces va más allá del simple interés o del ánimo de influencia diplomática, sino que hay obligaciones contenidas en tratados internacionales que buscan fomentar la integración regional. Bueno, como les decía antes, uno de los problemas principales o los obstáculos principales de la integración centroamericana ha sido el choque que hay entre las disposiciones constitucionales y el derecho de la integración regional, y que es muy difícil de resolver cuando las naciones centroamericanas están enfocadas en un concepto de supremacía constitucional que contiene pocas excepciones, y si las contiene serán a través del bloque de constitucionalidad enfocadas específicamente al tema de derechos humanos, no al tema de integración regional. Entonces han habido varios casos, el caso de Nicaragua que ya les conté, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, donde las cortes activamente se han peleado y donde la Corte Centroamericana de Justicia dice que una sentencia de la Corte Constitucional guatemalteca es nula, y donde la Corte guatemalteca señala que una disposición del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano es inconstitucional. Y la mayoría de estos casos no se refieren a aspectos técnicos de poca importancia política en materia comercial, sino que a aspectos profundos políticos. El caso guatemalteco, por ejemplo, se refería a dos puntos específicos. El primero, la inmunidad de los diputados, la inmunidad de fuero penal de los diputados del Parlamento Centroamericano, que es importantísimo porque el Parlamento Centroamericano se encuentra en Guatemala. Y el segundo punto era la inconstitucionalidad de que el presidente y el exvicepresidente salientes formaran parte automática del Parlamento Centroamericano. Dos puntos de interés importante y que no se basaron en una simple discusión académica, se basaban específicamente en el interés de iniciar procesos penales contra un expresidente específico. Y que genera, este caso a mí me gusta mucho porque genera una discusión importante sobre la posibilidad que tienen los tribunales nacionales e internacionales de hacer valer sus decisiones. Entonces es claro que dentro del ordenamiento jurídico nacional, las altas cortes son las que tienen el ius imperium, la fuerza para hacer cumplir sus decisiones, y que se han fundamentado en el principio de supremacía constitucional. Por ejemplo, no sé qué tanto conocen las cortes centroamericanas, pero algunas decisiones controversiales de trascendencia internacional, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que permitió la reelección del presidente, la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana en el tema relacionado con los haitianos, reciente, muy controversial, o la sentencia de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca en el proceso penal que se lleva contra el exgeneral Efraín Ríos Montt, que fue condenado en primera instancia por genocidio, que es parte de un proceso de justicia transicional. Son tres sentencias muy criticadas por la comunidad internacional, pero que cuando uno lee el texto específico se fundamentan fuertemente en el principio de supremacía constitucional. Claro, una interpretación ad hoc de lo que dice la Constitución, pero están basadas en ese punto. Entonces las cortes en las nuevas democracias buscan solidificarse a través de la defensa de la Constitución. Es más, mi interpretación es que las cortes en muchos casos, los tribunales constitucionales en muchos casos, se ven a sí mismos como los defensores de la jerarquía constitucional y no necesariamente como defensores de los derechos o de los principios que surgen a partir de la Constitución. Es una diferencia muy importante de un tribunal constitucional y que los lleva a tomar decisiones que pueden ser muy, muy cerradas. Entonces, en Guatemala, en el tema específico de los diputados, la Corte señaló que no pueden tener inmunidad porque la inmunidad únicamente se le confiere a los que están incluidos en la Constitución.
Y en la Constitución no están incluidas las instituciones de la integración regional. En El Salvador, por ejemplo, sí se habla específicamente del Parlacén, pero en Guatemala no. Y en el segundo punto señalan que viola el principio democrático, que una persona pueda automáticamente ocupar un cargo cuando no ha sido electa para ella y los demás diputados sí han sido electos. Entonces, vean, genera una controversia interesantísima, porque ¿a qué tribunal le hacen caso? ¿Al Tribunal Centroamericano o a la Corte Constitucional Guatemalteca? Y no hay una respuesta, la respuesta es depende. Y todavía no había un caso donde se haya puesto al límite ese aspecto, pero en el primer punto, la inmunidad de fuero penal, si la policía llega y captura a un diputado del Parlamento Centroamericano y lo lleva ante un juez penal, ¿a qué corte le va a hacer caso el juez penal? Y es muy claro que le va a hacer caso a la Corte Nacional. Primero porque es difícil que haya conocido las sentencias de la Corte Centroamericana de Justicia, pero segundo porque ¿cuál es el tribunal que tiene el poder para declarar que él ha emitido una resolución inconstitucional? Por ejemplo, si él señala que el diputado sí tiene fuero, esa sería una resolución violatoria de la Constitución, que es un delito en Guatemala. Y sería violatoria porque la misma Corte de Constitucionalidad ya declaró que es inconstitucional que tengan fuero. Y eso puede implicar que el juez pierda su trabajo, se vaya a la cárcel o le impidan oportunidades de promoción, que no tendría si es que desafía que no tendría si es que decide desafiar a la Corte Centroamericana, por ejemplo. La Corte Centroamericana es poco lo que podría hacer. Entonces se cumpliría ese aspecto. Pero curiosamente en este caso es el segundo punto, que es la oportunidad del presidente y ex vicepresidente de ser parte del Parlamento Centroamericano. Porque ¿a dónde acude un presidente saliente para que lo juramenten como miembro del Parlacén? No acude a las instituciones nacionales, acude al propio Parlamento Centroamericano. Y el Parlamento Centroamericano, ¿por qué va a tener que obedecer lo que dice la Alta Corte Nacional de un Estado? Si es una entidad supranacional que no pertenece a ese Estado y que no está integrada únicamente por diputados guatemaltecos. Entonces el Parlamento Centroamericano, como efectivamente lo ha hecho, porque son parte actual del Parlamento los expresidentes y vicepresidentes, va a obedecer a la Corte Centroamericana. Entonces vean, este es un caso curioso porque es un caso donde cada una de las dos cortes tiene poder, pero así no se puede llevar a cabo un proceso de integración regional. No podemos tener un proceso de integración regional donde algunas disposiciones se van a cumplir en el ámbito interno y otras se van a cumplir en el ámbito regional, o donde cada estado va a decidir qué disposiciones va a cumplir o no según las resoluciones de sus propias cortes. Entonces es un problema importante. Otro de los aspectos filosóficos de concepción del sistema de integración que generan problemas es la búsqueda de legitimar el proceso judicial nacional a través de la creación de instituciones internacionales. Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia se creó con la idea de que sirva para legitimar los procesos nacionales, tanto que entre sus facultades tiene incluso aquella de actuar en aquellos casos en que no se cumplan las sentencias nacionales dentro de un mismo estado. Pero ni siquiera estoy hablando de las sentencias nacionales relacionadas con el proceso de integración, las sentencias nacionales. Entonces, si a un trabajador, un juez laboral le otorga una sentencia favorable respecto a una indemnización, busca ejecutarla ante los tribunales nacionales y no lo logra, puede acudir a la Corte Centroamericana, como efectivamente ya se ha hecho. Pero vean qué problema, porque si una sentencia no se cumple dentro del mismo ámbito nacional por las instituciones nacionales, ¿qué va a hacer un tribunal localizado a tres países de distancia? Y un país que no tiene policía y que no tiene jus imperium que tienen los tribunales nacionales. Entonces coloca al tribunal regional en una situación extremadamente difícil, porque si la misma Corte Nacional no puede hacer cumplir sus resoluciones, ¿cómo lo va a hacer un tribunal dentro de un proceso de integración que es más débil que el tribunal nacional? Pero si ven, el objetivo ideológico es muy claro y es: creemos un sistema que esté por encima del sistema nacional, que le otorgue legitimidad y que busque resolver los problemas endémicos del sistema nacional. Y esto no se puede. Es más, en Europa funciona al revés. Son los jueces nacionales los que le otorgan legitimidad y que hacen cumplir el derecho europeo, excepto en algunos casos.
Pero los casos paradigmáticos que ya vimos, Van Gandelos y Costa Enel, no son sentencias que deba de ejecutar el Tribunal Internacional, sino que son sentencias de casos llevados ante tribunales nacionales, donde el mismo juez nacional dice, aquí hay una pregunta de derecho de la integración, le voy a formular yo esa pregunta al tribunal regional, para que me dé algunas guías de cómo debo resolver. Presentan el caso, el Tribunal Europeo resuelve y le da la respuesta al Tribunal Nacional. Y con esa respuesta es el Tribunal Nacional que emite una sentencia. Entonces, ven, es un proceso, la verdad, magnífico de integración del derecho regional al sistema nacional, porque quien emite la sentencia que se debe cumplir es el juez nacional. Entonces, el proceso se hace valer de esa forma, que son las consultas prejudiciales, que es un mecanismo, la verdad, brillante de hacer cumplir el derecho comunitario. Bueno, ahora voy a pasar a uno de los temas tal vez más importantes de la integración regional, y les voy a hablar de cómo se ha tratado de resolver este conflicto dentro de Centroamérica. Es claro que los derechos humanos no fueron tomados en cuenta en el inicio de la creación de sistemas regionales de integración. La integración europea, por ejemplo, en la Unión del Carbón y el Acero, no tomaba en cuenta disposiciones de derecho constitucional. Fue recientemente que se ha creado una Carta de Derechos Humanos y que se han tomado específicamente estos temas en materia de derechos humanos dentro de la integración, pero no es la génesis de la integración europea. Ahora han empezado a tomar un rol principal, pero siempre tomaron un rol secundario. En Centroamérica no ha sido así. En Centroamérica el proceso de integración regional se creó específicamente para hacer valer los derechos humanos. Su concepción original estaba en la obtención de la paz en la región. Entonces, los derechos humanos no son accesorios al proceso de integración regional, sino que están íntimamente ligados como uno de sus objetivos principales. Y eso es importante porque cambia un poco la esencia de lo que se busca dentro del proceso de integración. Algunos autores, por ejemplo, señalan que las cortes de integración no son cortes de derechos humanos, sino que son cortes encargadas de hacer valer los derechos dentro de un mercado. Y la Corte de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, ve los derechos humanos como derechos de mercado, son market rights. Son human rights dentro de los market rights, pero no es una corte propiamente de derechos humanos. Y eso es interesante porque surge a partir de la evolución del tema de derechos humanos dentro del derecho de la Comunidad Europea, que fue básicamente una consecuencia de los requerimientos de los estados nacionales. Y tomen en cuenta que si un derecho va a argumentar que se encuentra por encima de la Constitución Nacional, no basta con que tenga un buen argumento práctico para hacerlo, porque el argumento práctico es que un derecho de la integración regional únicamente puede funcionar si hay uniformidad. Y eso lo tenemos claro. O sea, ¿cómo podemos un grupo de países formar un proyecto común si es que no nos van a aplicar las mismas normas a todos? Es un requerimiento práctico, utilitarista muy claro. Pero tiene que haber un concepto ideológico que fundamente esa supremacía también. ¿Y qué mejor argumento que el tema de los derechos humanos? Por ejemplo, en el punto de control de convencionalidad de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una especie de, ¿qué les diré? Si no primacía, por lo menos de bloque constitucional, ese es el argumento principal. Ahora, dentro del proceso de integración centroamericana, existen obligaciones con contenido sustancial en materia de derechos humanos, que difieren y van más allá de las contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay disposiciones específicas en materia de derecho ambiental, seguridad democrática, control civil sobre las autoridades militares, sobre presupuesto y otro tipo de puntos que no están contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, sí hay puntos sustanciales y que tampoco están contenidas en las constituciones nacionales. Entonces, sí hay normas de derechos humanos dentro de los tratados de integración centroamericana. El Tratado de Integración Social es, en su esencia, un tratado de derechos humanos. Pero, ¿cuáles son las cortes encargadas de hacerlos valer? Porque si tenemos una norma
y no tenemos una forma de hacerla valer, sería lo que Kelsen señalaba, un bello poema del legislador. Nosotros necesitamos normas y necesitamos también garantías o procesos por medio de los cuales los podemos hacer valer. Esto ha sido un problema en Centroamérica. ¿Por qué? Porque uno asumiría que esas obligaciones las tiene que respetar la Corte Centroamericana de Justicia. De hecho, el caso que les conté de la ex esposa del presidente Colom estaba fundamentado en parte en derechos humanos, en el derecho a elegir y ser electo, a la no discriminación, etc. Aunque incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre la convencionalidad de las prohibiciones a la reelección presidencial en Guatemala. Pero uno pensaría que la Corte que aplica los derechos humanos dentro de la integración centroamericana es la Corte Centroamericana, pero no, nos encontramos con esta sorpresa, que es el artículo 25 de su estatuto. El artículo 25 señala que la competencia de la Corte no incluye derechos humanos. ¿Y por qué no incluye derechos humanos? Porque eso compete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos genera un problema, nos genera varios problemas que vamos a ver más adelante y que tal vez es el punto más importante de la ponencia. El dilema es, tenemos normas sustantivas de derechos humanos y no tenemos tribunal que las aplique, porque no las aplica el Tribunal de la Integración y porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco está aplicando el derecho comunitario centroamericano. No es competente para aplicar el Tratado de Integración Social, o sí, que es lo que les propongo dentro de esta ponencia. El punto principal, que es un punto novedoso, que no ha estado claramente determinado por ninguna de estas cortes y que les propongo en este foro académico, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí debería de ser competente para conocer obligaciones de derechos humanos dentro del derecho de la integración regional. ¿Y cómo fundamento esto? De la siguiente manera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente expresamente para conocer de dos tratados: la Convención Americana de Derechos Humanos, a los estados que la han suscrito y le han otorgado y han aceptado su competencia, y dos artículos del Protocolo de San Salvador, que hasta el momento no conozco ningún caso relacionado con eso. Pero aparte de esos dos, que es obvio que la Corte puede conocer, la Corte ya ha señalado, desde el caso de las Palmeras contra Colombia, que puede conocer de otros tratados cuando los estados expresamente se lo hayan delegado. O sea, si el estado expresamente acepta que la Corte pueda conocer de otro tratado de derechos humanos, la Corte ha señalado que puede tener competencia para conocerla. Y de hecho, no solo lo ha dicho, sino que lo ha hecho. Y estos son tres casos específicos donde lo ha hecho. O sea, la Corte ha aplicado estas tres convenciones. Y cuando digo aplicado, no me refiero a simplemente interpretado como parte del derecho evolutivo de los derechos humanos, como la Corte ha hecho en temas de derecho internacional humanitario, o con la Convención de Derechos del Niño, etcétera, donde toma inspiración para interpretar los artículos que están contenidos en la Convención. Y yo me refiero expresamente a que la Corte Interamericana diga: este Estado ha violado este tratado y por lo tanto tiene responsabilidad internacional, como lo hace con la Convención Americana. Ya lo ha hecho con estas tres convenciones. Con la Convención sobre desaparición forzada, la Corte ha interpretado que tiene competencia para declarar violaciones porque el texto de la Convención hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención. Vean, el vínculo es débil, porque no señala expresamente la competencia de la Corte Interamericana, dice Comisión. Y la Corte, haciendo una interpretación teleológica de los fines y objetivos de esa Convención, basadas en el principio pro homine, determinó que si establece la Convención y la Convención, eso necesariamente involucra todo el proceso, que inicia con la Comisión pero finaliza con la Corte. Ven, la Corte tuvo que hacer una labor interpretativa para llegar a esa determinación. No queda claramente resuelto de simplemente leer la Convención. En la Convención contra la Tortura, el vínculo es aún más débil. La Convención contra la Tortura simplemente se refiere a instancias internacionales. La Corte, nuevamente, haciendo una interpretación teleológica, ha señalado que instancias internacionales necesariamente se tienen que referir a ella. Y por lo tanto ha conocido y ha declarado expresamente violaciones a esa convención. Nuevamente, un trabajo de interpretación teleológica. Que mi objetivo acá no es criticarlo, mi objetivo acá es simplemente señalar lo que ha hecho la Corte e indicar que no queda expresamente en el tratado, sino que surge a partir de una labor interpretativa, buena o mala, pero hay un vínculo
débil que ha surgido a través de la interpretación. El último caso, que es la Convención de Belém do Pará, en el caso Campo Algodonero, contra México, la Corte ha señalado que es competente para declarar violaciones porque el mismo tratado se refiere a la comisión. Y si se refiere a la comisión, ese es el inicio de un proceso que culmina con la Corte. Entonces, el Estado de México obviamente lo objetó y señaló que incluso durante los trabajos preparatorios de esa convención se había incluido expresamente a la Corte y luego se había eliminado por objeción de algunos de los estados, los que nos llevaría a pensar que los estados no querían que se llevara ante la Corte. Pero la Corte Interamericana ya ha aceptado su competencia para conocer de estos 3 tratados. Y el vínculo por lo menos no es expreso. Entonces, mi postura acá es la siguiente. El artículo 25 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia se puede ver de 2 lados. El primer lado es que le retira competencia en materia de derechos humanos a la Corte Centroamericana de Justicia. Es decir, usted, Corte Centroamericana, no es competente. Pero además de excluir esa competencia, está delegando competencia. ¿Por qué? Porque señala expresamente que no le compete a esa Corte, sino que le compete a la Corte Interamericana. Es decir, le está otorgando competencia a la Corte Interamericana. ¿Pero competencia sobre qué materia sustancial? ¿Sobre la Convención Americana de Derechos Humanos? No, porque esa competencia surge de manera independiente a lo que pueda decir el Estatuto de la Corte Centroamericana o lo que puedan decir los estados parte en un convenio de integración regional. Esa competencia surge de que los estados sean parte de la Convención Americana y que hayan aceptado expresamente el Estatuto de la Corte. Además, lo que está excluyendo no es lo que le está excluyendo a la Corte Regional, no es la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque de hecho la Corte Centroamericana no podría ser competente como árbitro final de la Convención Americana, para eso está la Corte Interamericana. Cuando le está excluyendo las competencias para aplicar derecho de los derechos humanos dentro de los tratados de integración regional, es decir, Tratado de Integración Social, Tratado de Seguridad Democrática, etc. Entonces, si eso es lo que le retira a la Corte Centroamericana, necesariamente debe ser lo que le otorga a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana ya ha señalado en varios casos que es competente para conocer de casos cuando los estados expresamente le han delegado esa competencia en un tratado internacional. ¿Y qué es el Estatuto de la Corte Centroamericana? Un tratado internacional donde le están delegando esta competencia. Y vean, aquí sí hay una delegación expresa donde habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte ya lo ha reconocido en estos 3 casos, donde debe hacer una labor interpretativa teleológica basada en el principio pro homine, ¿por qué no lo hace en el otro caso donde es muy claro y expreso que sí se le está otorgando la competencia? Y aunque no fuera tan expreso, ciertamente es más expreso que estos 3 casos. Ahora, esto tiene algunos límites, y los 2 límites que he encontrado son estos. Primero, únicamente podría aplicar derecho de la integración centroamericana en temas de derechos humanos para aquellos estados que sean parte de la Convención Americana y que hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que son todos los estados centroamericanos excepto Belice. Belice no ha aceptado la competencia de la Corte. Y segundo, únicamente podría conocer de casos presentados contra los estados. Es decir, cuando un estado ha violado una obligación de derechos humanos contenida en el derecho regional. No cuando esa violación ha sido cometida por una institución supranacional. Por ejemplo, el Parlamento Centroamericano. ¿Por qué? Porque son instituciones supranacionales que no dependen de los estados. Entonces, que el Estado haya suscrito la convención o haya delegado la competencia no significa que el sistema de integración lo haya hecho. Solo podría aplicar para los estados. Para que el sistema de la integración pueda ser juzgado a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo sistema que tiene personalidad jurídica internacional tendría que suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptar la competencia contenciosa de la Corte. Y vean que este tema es muy importante, primero porque la región centroamericana es muy importante en el tema de derechos humanos. Ya yo creería que Guatemala y El Salvador en conjunto tienen gran parte de la jurisprudencia de la Corte. Tal vez Guatemala y Perú son los países que más casos tienen, pero sí es un área de importancia en materia de derechos humanos, tal vez Costa Rica siendo la excepción.
Y segundo, es importante porque esta discusión sobre la posibilidad de que el sistema de integración sea parte de otro sistema de derechos humanos es una discusión fundamental que se ha llevado en otros procesos de integración. Esta discusión se tuvo también en Europa, donde en vez de incluir una protección específica en materia de derechos humanos dentro de las obligaciones regionales, se pensó en la posibilidad de que la Unión Europea suscribiera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y se solicitó una opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una opinión consultiva, que finalmente determinó que la Unión Europea no estaba facultada para suscribir la Convención Europea de Derechos Humanos, que es un tema un poco controversial, porque yo creo que a quien se le debió de solicitar la opinión es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se le consultó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que es curioso, que señala que las facultades de la Unión son muy limitadas como para suscribir ese convenio, cuando en otros casos, como en Van Gandenos y Costanel, ha formulado principios que cambian radicalmente los conceptos clásicos de derecho internacional, como el efecto directo y la supremacía, y que no están expresamente contenidos en los tratados. Entonces la Corte dice, para suscribir la Convención Europea de Derechos Humanos necesitamos disposición específica en el tratado, pero para formular un principio que rediseña completamente el derecho internacional clásico como lo conocemos, basta la interpretación teleológica. Pero bueno, es claro que también hay otros intereses ahí, y ningún tribunal quiere permitir que otro tribunal esté por encima de él. Si la Unión Europea suscribe la Convención Europea de Derechos Humanos, eso significa que las decisiones de la Corte Europea de Justicia pueden ser revisadas por el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos. Ahora, esa discusión ya finalizó porque en el Tratado de Lisboa específicamente se faculta a la Unión Europea para ser parte de la Convención Europea de Derechos Humanos. Hay una disposición expresa. Que no lo haya hecho es otra discusión. Pero si eventualmente lo hace, nos vamos a tocar con varios problemas de choques entre cortes, y ya no entre Corte Nacional y Tribunal Regional, sino que entre Tribunal Regional y Corte Regional de Derechos Humanos, que es que va a presentar nuevos dilemas y oportunidades de estudio y desarrollo para que ustedes realicen sus tesis y algunos trabajos importantes en esa materia, y que en Centroamérica de cierta forma se ha buscado resolver a través de la delegación a la Corte Interamericana. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso relacionado con este tema, pero eventualmente quizás se podría. Pero nuevamente solo para los estados y no para el sistema, hasta que el sistema en sí mismo sea parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, si es que sucede. Pero esto tiene algunos beneficios y tiene también algunos problemas. Entonces voy a hablar primero de algunos de los beneficios. El primero es el tema de la legitimidad. Si el sistema de la integración centroamericana buscaba legitimizar o fortalecer los procesos nacionales a través de la creación de una institución regional, pues qué mejor hacerlo a través de una institución regional que ya existe, que goza de bastante prestigio y que sí puede servir para fortalecer algunos de los sistemas, como ya lo ha hecho. Por ejemplo, en algunos casos guatemaltecos que se refiere específicamente al organismo judicial guatemalteco. El caso Mirna Mac, el caso Bamaca, el caso de la masacre de los Dos Cerdes, el caso Río Negro, etc. Segundo, una consideración pragmática, porque los tribunales requieren de fondos para su operación, y el Tribunal Interamericano pues lo podrían utilizar, podría servir para los fines de la integración centroamericana, pero es financiado por todos los que son parte de la Convención y de la Corte. Entonces los costos son difusos y los beneficios son más prácticos, aunque eventualmente, no sé, quizá este problema se lo va a tener que formular también la Comunidad Andina y Mercosur, etcétera, si es que eventualmente quieren ser parte de como institución regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, se impide el tráfico de influencias y la impunidad porque no hay un acceso directo a los jueces como habría con un tribunal nacional, y porque los intereses son también más difusos. Una Corte Nacional está específicamente enfocada a su país, mientras que un tribunal regional con jueces de distintos países que está ubicado en Costa Rica puede ser que no tenga un interés primordial en lo que está sucediendo en El Salvador o lo que está sucediendo en República Dominicana. Y por último, serviría para crear una especie de integración regional que ya está existiendo a través de la difusión de principios constitucionales o derechos humanos.
lo que Armin von Bogdan y Max Planck hablan de jus constitucional común, que ya existe a través del control de convencionalidad o el bloque de constitucionalidad, y se uniformarían criterios, se evitaría el choque entre criterios de cortes nacionales, que de hecho ya respetan a la Corte Interamericana, y la Corte Regional. Ahora, algunos de los problemas. Uno de los problemas principales, el primero es que los esfuerzos de integración económica no son esfuerzos de derechos humanos, y por eso se ha visto algunos choques, por ejemplo ahora en Europa, cuando las necesidades de desarrollo social chocan con las necesidades del mercado. Y eso surge porque no son instituciones que se crearon como específicamente en temas de desarrollo de derechos humanos. Entonces las cortes regionales no están lidiando día a día con problemas de derechos humanos. Es eventual que la Corte Europea de Justicia trate un tema de derechos humanos, aunque debiera de considerarlos en todos los casos, no digo que no lo haga, pero no son casos de derechos humanos, son casos de derecho comercial, de derecho económico internacional, etc. Y la filosofía y la inspiración de un tribunal es distinta cuando es una corte que solo trabaja temas de derechos humanos. Y el otro punto, que creo que es el que ha llevado a que la Unión Europea hoy en día no sea parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, es la posibilidad de influencia externa. ¿Por qué? Porque el proceso de integración regional es un círculo más pequeño que los estados que forman parte del proyecto europeo o interamericano de derechos humanos. Entonces hay estados que sí tienen influencia dentro del sistema de derechos humanos, pero que no tienen influencia dentro del proceso de integración. Y es muy claro en Europa. Por ejemplo, Rusia es parte del Consejo de Europa y la Corte Europea de Derechos Humanos, pero no es parte de la Unión Europea. Y entonces, al poner a la Unión Europea dentro del proceso de derechos humanos, eso permite que hayan algunas influencias de los actores que no son parte de ese otro sistema y que no sufren necesariamente las consecuencias de lo que suceda en esos casos. Y entonces, por lo menos teóricamente, se ha discutido la posibilidad de que estos actores externos presenten casos contra el proceso de integración con el fin de obtener beneficios políticos. Porque si la Unión Europea es parte de la Corte, significa que cualquier Estado parte de la Corte podría demandarlos por incumplimiento de violaciones de derechos humanos. Y es raro que hayan casos entre Estados en sistemas de derechos humanos, pero es posible. Incluso el sistema interamericano está previsto, aunque nunca haya ocurrido. Bueno, algunos de los puntos pendientes de la agenda de la integración regional. Y ya con esto y el siguiente slide vamos a concluir la presentación. Primero, creo que es necesario que cada esfuerzo de integración regional haga un esfuerzo consciente para determinar una identidad propia y buscar los procesos de integración que le faciliten solucionar sus propios problemas. Claro que hay que ver hacia los otros sistemas, hay que ver hacia Mercosur, hay que ver hacia Centroamérica, hay que ver hacia procesos de integración en África o en Asia, para tomar algunas fuentes de inspiración que permitan crear procesos propios. Pero no necesariamente se puede importar un modelo sin tomar en cuenta las bases que lo hacen funcionar, como el sistema europeo, que no es una legitimidad que viene de arriba para abajo, sino que es una legitimidad que viene de abajo para arriba, y que cuenta con algunos estados sólidos que le dan las bases principales de la integración. Segundo, el proceso de integración no es algo que se pueda lograr de un día al otro. Y claro que algunos de las regiones tienen ese interés debido a que ya llevamos 100 o 200 años tratando de integrarnos. Pero el proyecto de integración modelado a través de instituciones supranacionales es un sistema que únicamente funciona de manera gradual, donde según los intereses y conveniencias políticas y necesidades prácticas se pueden ir aportando distintas materias al proceso de integración. No podemos crear de la noche a la mañana un proceso de integración basado en 60 años de integración europea. ¿Por qué? Porque es un golpe muy fuerte a las instituciones nacionales. Para algunos habrá sido una sorpresa hoy saber que hay una serie de normas de derecho de integración que están por encima de la Constitución Nacional y que debería preocuparles si no las conocen, porque hay todo un derecho que está por encima de la Constitución de Colombia, por ejemplo, y que un tribunal regional expresamente ha señalado que existe un concepto de supremacía o de primacía. Y lo mismo ocurre en Centroamérica, cuando jueces que
han aplicado el principio de supremacía constitucional, llegan una sentencia de la Corte Centroamericana donde indica que hay toda una normativa comunitaria que desconocen, que está por encima de todo lo que conocen. Entonces es problemático, y ese es un esfuerzo no solamente de instituciones políticas, sino que de instituciones educativas. Y por eso es importante estar aquí hablando de estos temas, y que la Universidad Cooperativa de Colombia haya abierto este tema específicamente en materia de integración regional. Porque es claro que es deseable la integración regional, pero es necesario hacer algunos compromisos y cambiar algunos de los conceptos clásicos de derecho constitucional para permitirlos, o hacerlo a través de un proceso de integración tipo federativo cambiando la Constitución. Pero esos esfuerzos de integración no son realmente prácticos. De ahí el esfuerzo de integración no necesariamente tiene que abarcar un ámbito geográfico específico limitado, porque podríamos hablar eventualmente de una solidificación de los procesos de integración latinoamericanos, SICA, Mercosur, Comunidad Andina, que eventualmente puede incluir miembros de los distintos procesos de integración. O sea, para Colombia una integración regional con México, por ejemplo, sería económicamente muy factible. O un proceso de integración que incluyera un ámbito geográfico más grande, abriendo un mercado más importante. Y no un proceso de integración tipo Alianza del Pacífico, que no tiene un compromiso de instituciones supranacionales como lo tiene un proceso de integración, sino con un proceso de integración tipo Unión Europea Latinoamericana. El siguiente es que los procesos de integración generalmente, los actuales, se han basado en procesos económicos de derecho económico internacional, pero es necesario que las personas vean la influencia del proceso de integración en su vida diaria. Entonces, en Europa, el precio de la leche, los diarios que puede comprar, si pueden o no ver un partido específico de fútbol en un bar dentro de su país, todo eso está regulado por el derecho de la integración europea, por el mercado. Entonces sí son aspectos que afectan la vida diaria de todos los individuos, y eso rara vez se ve dentro de los procesos de integración latinoamericana. Se ven como esfuerzos diplomáticos que competen a los internacionalistas o a los estados, o en algunos casos a grandes exportadores o importadores, pero que no tienen una incidencia clara y directa real, más que el hecho de que cuando viajan a un aeropuerto hay una fila específica para ciudadanos de la comunidad andina, por ejemplo, pero no se ve una incidencia clara y directa en la vida diaria. Y para eso es importante que los esfuerzos de integración abarquen aspectos importantes para los ciudadanos. Y la lucha contra el crimen transnacional, la seguridad, etcétera, es un punto que está tomando mucha importancia en Centroamérica y que es indispensable porque los esfuerzos criminales ya están regionalizados y las instituciones nacionales están limitadas por ámbitos geográficos. Entonces, de nada sirve tener un cartel o una institución que opera en toda la región, desde Colombia hasta México, cuando las instituciones nacionales únicamente pueden operar dentro de su ámbito geográfico específico. El penúltimo es que es necesario construir instituciones supranacionales verdaderas, es decir, delegar el poder, pero no mantener el control. Porque si tenemos un Consejo de Ministros integrado por un representante de cada estado, donde representa a su estado y no se pueden tomar decisiones sin que él las acepte, no hay una institución supranacional que decida aspectos para beneficio regional, aunque puedan afectar a algún estado específico o el interés de algún sector dentro de un estado específico. Entonces hay que crear instituciones verdaderamente supranacionales. Y por último es necesario crear lo que se llama la cultura de obediencia, porque en Latinoamérica hay una cultura de desobediencia a las resoluciones judiciales, tanto nacionales como internacionales. En Europa, los casos ante la Unión Europea al principio eran casos pequeños. O sea, la Corte Europea de Justicia no resolvió en sus primeros casos el principio de supremacía o Costanel o Van Gandelos, sino que eran casos pequeños llevados por la Comisión en asuntos puntuales que se podían cumplir. Mientras que en Centroamérica, en unos otros esfuerzos de integración, los casos son tan grandes que chocan contra las instituciones principales de los estados y no las cumplen. Y se crea entonces una cultura de no cumplir. Y si no se cumple, no puede haber un proceso de integración. Porque para que exista la integración es necesario que haya un marco jurídico claro que se cumpla e instituciones que se respeten. Es indispensable para el proceso de integración. Y ahora, para culminar,
les quería leer una frase, y que es la última frase que les voy a leer hoy, y que no se refiere específicamente al proceso de integración, pero cuando yo la leí me pareció que resumía exactamente lo que ocurre en los procesos de integración latinoamericanos, y lo escribió David Hume, y dice lo siguiente. Es un caso muy concreto que no se refiere a la integración, pero que habla de las cosechas y cómo los vecinos se pueden beneficiar de colaborar y cómo no lo hacen en ciertos casos. Entonces se las leo. Vuestro maíz está maduro hoy, el mío lo estará mañana. Es provechoso para ambos que yo trabaje contigo hoy y que tú me ayudes mañana. No te tengo cariño y sé que tú tampoco lo tienes por mí. Podría entonces esforzarme, no para tu beneficio, sino para el mío propio, esperando una acción recíproca tuya. Pero sé que me decepcionarás y que en vano esperaré tu gratitud. Así pues, te dejo trabajar solo y tú haces lo mismo. Pasan las estaciones y ambos perdemos nuestras cosechas por falta de mutua seguridad y confianza. Las promesas no las cumplen las personas, sino que las cumplen las instituciones dentro de un marco jurídico claro. Todos, o la mayoría, espero, consideramos que es deseable que exista un proceso de integración porque vemos los beneficios sociales, económicos y culturales que podemos obtener. Pero para ello es necesario que existan instituciones que impidan esta mutua desconfianza y que permitan que haya una buena relación entre vecinos donde se pueda colaborar para beneficios comunes. Mientras no tengamos esas instituciones y ese marco jurídico sólido, seguirán pasando las estaciones y seguiremos perdiendo nuestras cosechas. Con esta última reflexión sobre el proceso de integración culmino entonces mi presentación. Les agradezco su atención y creo que abrimos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Magnífica intervención, doctor Alexander. Abrimos espacio a preguntas. Vamos, por favor, entonces. Una pregunta. Muchas gracias, doctor. Me encantó la exposición y me fascinó eso de la cultura de la obediencia. Hay que desarrollarla. Tengo una inquietud. Si el fundamento o parte de lo que dio origen a la integración centroamericana fue la materialización de los derechos humanos, y por eso es tan importante allí, y la búsqueda de la paz, ¿por qué la Corte Centroamericana decidió precisamente no conocer de los casos relacionados con derechos humanos y delegárselos a la Corte Interamericana? Muy bien. Gracias por su pregunta. Entiendo, claro, que la rectora está interesada en la obediencia. Eso es algo muy importante. Bueno, este es un tema bastante complejo. Yo les diría que la mayoría de disposiciones contenidas en el Estatuto de la Corte Centroamericana son casi que una copia de las contenidas en el Estatuto de la Corte Centroamericana original, la Corte de 1907. Pero esta disposición, que es el artículo 25, es nuevo. Ese sí es un cambio distinto. Entonces, no hay una exposición de motivos de este tratado que nos explique específicamente de dónde surgió. Mi apreciación sobre ese punto es la siguiente, y es: primero, creo que había un tal vez conocimiento no exacto de la diferencia que hay entre obligaciones de derechos humanos que surgen de tratados de integración regional y obligaciones de derechos humanos que surgen de la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque muchos hablan de derechos humanos y piensan que derechos humanos es derechos humanos y todo aplica. Y no, o sea, tienen distintas fuertes normativas. Entonces creo que hubo una confusión respecto a ese punto. Pero digamos, esa sería mi apreciación tal vez conceptual de dónde surgió. Mi apreciación política y práctica es que los estados centroamericanos de la época, saliendo de la década de los 80, cuando se estableció el estatuto, ya habían tenido las primeras experiencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habían aceptado la competencia de la Corte, no necesariamente por una convicción nacional de que eso sea algo bueno para el país, sino que por presión internacional.
con algunas excepciones, como Costa Rica, por ejemplo, porque ahí está la misma corte. Entonces habían hecho una concesión importante que ya les estaba perjudicando económicamente con algunas sentencias y no querían replicar ese esfuerzo por medio de la creación de otro tribunal que pudiera asumir funciones similares. Entonces los estados habían dicho, ya creamos esta corte, ya nos están condenando, ya nos ha tocado pagar algunas sentencias, no queremos que esta otra corte venga a hacer lo mismo, porque sería una especie sería una forma de duplicar una corte que ya existe. Entonces, claramente en su contenido material, esta corte no conocería de las mismas obligaciones, pero los derechos serían muy similares. Porque claro, cuando hablamos de derecho de la vida y un tribunal aplica el derecho, un tribunal defiende el derecho de la vida, ¿de qué fuente normativa lo obtiene? Está garantizado por la Constitución, está garantizado en la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el tema de derechos humanos, de ahí viene tal vez el error conceptual de creer que derechos humanos son derechos humanos independientemente de la fuente. Entonces creo que ese fue el principal objetivo de los estados en incluir esta disposición, que no lo hizo la Corte, sino que lo hicieron los estados. No querían duplicar para no tener otra corte y probablemente duplicar las condenas. Ahora, la Corte Centroamericana creo que no ha hecho una excelente labor en cuanto a la interpretación de esa disposición, porque la Corte lo que debió haber hecho es, en los primeros casos que se plantearon sobre derechos humanos, que son Coto Ugarte o Vicente Moncada, es señalar, esa disposición existe en el estatuto y por lo tanto nos limita. Y eso significa que no podemos declarar violaciones contra los estados, pero las instituciones de la comunidad están regidas por el derecho comunitario y por lo tanto, cuando se presente un caso contra una institución comunitaria, ahí sí deberíamos de tener competencia. Entonces, la Corte lo que ha hecho es decir, eventualmente si se presenta un caso contra una institución comunitaria, vamos a decidir si es que sí tenemos competencia. Pero curiosamente, el primer caso que se presentó fue contra Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración. Y fue donde la Corte dijo, no, me lavo las manos y no conozco. Bueno. ¿Y tiene más preguntas? Muy bien. Doctor, ayer en la ponencia de ayer se habló de que la Unión Europea quiere alcanzar un cierto nivel de Estados Unidos. Entonces, yo hablando de lo que hablábamos de la Unión Centroamericana y sobre todo lo de las constituciones, ¿qué posibilidad, o sea, si es muy utópico, llegar a realizar una constitución política para toda una integración regional? Muy bien. Quisiera hacer tal vez una división en esos dos puntos, porque incluso dentro de Europa hay muchos críticos de la Unión Europea, sobre todo a partir de la crisis económica del 2007-2008. Y curiosamente, uno de los primeros partidos políticos europeos fue un partido anti-europeo. Entonces, si bien dentro del sector académico o profesional que trabaja dentro de la Unión Europea sí existe esta idea de crear unos Estados Unidos de Europa o una integración más perfecta, eso no necesariamente se ve reflejado en gran parte de la población. De hecho, el proyecto de tratado para la Constitución de Europa no fue exitoso, tuvo que ser modificado y se suscribió el Tratado de Lisboa. Originalmente había un proyecto para establecer la Constitución de Europa. Entonces, esos esfuerzos dependen mucho de la realidad política de cada estado. Entonces, hay un sector importante que sí quiere eso, pero hay un sector importante que no. En Centroamérica pasa lo mismo. En Centroamérica, digamos, históricamente hay un grupo importante que sí quiere constituir una unión de tipo federativa, que se ha constituido por lo menos 3 veces en los últimos 200 años y siempre ha fallado, y hay otro sector que dice que no. Entonces es la misma lucha que se daba entre los unionistas y los nacionalistas, que decían,
tenemos muchos problemas dentro del ámbito nacional. Enfoquémonos en fortalecer las instituciones nacionales antes de promover un esfuerzo de integración regional. Pero eso tiene un costo, y eso tiene el costo que cuando se fortalecen las instituciones nacionales, se fortalece también el sentimiento nacionalista y ya no se ve un interés tan fuerte en crear una institución regional. Entonces está ese balance, o nos dedicamos a las instituciones nacionales o nos dedicamos a las instituciones regionales. Yo creo que podríamos dedicarnos a ambas. El problema en Centroamérica también, y en parte de Suramérica, es que todavía hay muchos conflictos de tinte ideológico que podrían llegar hasta la amenaza del uso de la fuerza entre varios países. Colombia con uno de sus vecinos, por ejemplo, en Centroamérica entre Costa Rica y Nicaragua. Guatemala y Belice tienen una controversia territorial significativa, donde Guatemala reclama más de la mitad del territorio beliceño. Entonces es difícil lograr una unión de tipo federativo cuando continúan esos procesos. Y además esos procesos federativos requieren la delegación permanente de facultades a esas instituciones regionales. Y entonces, claro, el Congreso Nacional no va a querer convertirse en una especie de Congreso estatal que dependa de un Congreso federal. Y requiere también una inversión muy fuerte en el establecimiento de una institución tipo federal. Entonces, la experiencia europea, por lo menos en ese campo, es que los individuos no quieren una unión de tipo federal. Están dispuestos a tolerar una unión de tipo supranacional que poco a poco vaya tomando distintas áreas. Esa opción que usted plantea definitivamente solucionaría las crisis respecto a las constituciones nacionales y los ordenamientos jurídicos internos. Pero creo que es muy difícil convencer a la ciudadanía que modifique la Constitución de tal forma que se haga una Constitución federativa regional en esta época. Así era antes, pero definitivamente ahora no es algo que fuera del ámbito académico se esté proponiendo. ¿Ya? Muy bien, y la última pregunta. Buenos días. Pensando en una futura unión de Suramérica, como Europa, ¿Brasil, al ser potencia, ayudaría o perjudicaría en esa posible unión suramericana? Bueno, qué pregunta más interesante. Miren, es complejo cuando hay un poder hegemónico tan dominante como lo viene a ser Brasil ahora, porque la mayoría de decisiones dependen de las condiciones políticas que se vivan dentro de Brasil. Entonces yo les diría que hay varios factores que debemos de ponderar. Primero, yo creo que el atractivo económico de Brasil es el principal motor de la integración suramericana, por lo menos a nivel de Mercosur. O sea, definitivamente eso es lo que está motivando la integración, porque ¿quién no quiere ser un socio comercial dentro de un proceso de integración con una economía como Brasil? Entonces, definitivamente desde el punto de vista económico, muy bueno. Segundo, es difícil porque la integración de este tipo es muy difícil cuando no todos son iguales, porque hay la necesidad de crear un tipo de instituciones donde haya representación de todos, y es lo que sucede con la Alemania actual. O sea, la Alemania actual sería el Brasil de Sudamérica en Europa, y muchas de las decisiones dependen de las condiciones actuales dentro de Alemania. Y afortunadamente Alemania ha decidido que sí quiere seguir cooperando con el proceso de integración, porque realmente le beneficia económicamente, aunque no le beneficia económicamente directamente por lo que paga a la Unión Europea, sí le beneficia económicamente en cuanto a lo que vende a sus demás países. Pero es una pregunta que no depende únicamente de factores económicos, sino que de otras consideraciones. Por ejemplo, algunos de los factores que vimos ayer sobre la integración europea dependen no solamente de esas motivaciones económicas, sino que de situaciones prácticas. La Unión Europea se formó a través de la Unión del Carbón y el Acero por el interés de los franceses de controlar el carbón y el acero alemán. Un interés práctico para evitar otra guerra, porque los que controlan el acero el carbón y el acero pueden controlar la industria militar. Pero ¿cuál era el interés de Alemania? De permitir que su industria, que era muchísimo más grande
y más fuerte e importante que la francesa de que fuera controlada por una institución supranacional. Económicamente no era claramente el interés. El interés estaba basado un poco más en la tragedia de la Guerra Mundial y en el interés de ser nuevamente tomado como un actor relevante dentro de aspectos de derecho internacional. Porque luego de la Segunda Guerra Mundial Alemania era el paria de la comunidad internacional. O sea, claro, después del genocidio nadie quería realizar esfuerzos en común con Alemania. Y aquí se presentaba esta oportunidad. Aunque fuera un sacrificio económico, era una visión de política de Estado para sacar adelante a Alemania como nación. Y claro, después se incorporó a Inglaterra. ¿Pero por qué se incorporó a Inglaterra? Porque dijo, a mí no me conviene estar en una Europa donde estos dos grandes sean aliados y yo esté fuera de ese proceso. Entonces, hay ese tipo de intereses. Entonces, yo creo que lo importante del tamaño de un Estado, de la economía, depende mucho de las condiciones e intereses actuales que tenga, que será el caso de Brasil. Ahora, respecto al diseño institucional, sí hay muchas consideraciones importantes respecto al tamaño y que se ven ahorita con el déficit democrático en Europa. Porque, o les pongo el caso centroamericano. En el caso centroamericano, Guatemala es el país que mayor población tiene, pero tiene el mismo número de diputados en el Parlamento centroamericano que El Salvador, que es el país que menos población tiene. Entonces, ¿cómo es que los votos de los 15 millones de guatemaltecos valen lo mismo que los votos de los 6 millones de salvadoreños? Eso significa que un voto de un salvadoreño vale más, porque puede elegir un porcentaje más grande de diputados. Entonces, ese tipo de consideraciones sí son muy importantes a tomar en cuenta dentro de procesos de integración regional, donde un Estado diga, ¿por qué yo, que soy tan grande, elijo el mismo número de diputados que tu vecino, que sos tan pequeño? Y la forma de solucionar eso, hay dos formas de solucionar eso. Una es que haya un compromiso entre los estados, como sucedió en Estados Unidos, porque en Estados Unidos los diputados del Congreso son electos de conformidad con la población, pero los senadores son 2 por cada estado, independientemente de cuántos habitantes hay. Entonces, Connecticut elige el mismo número de senadores que Texas. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso de los estados grandes para permitir eso, para crear un estado federal. Y la otra, y que creo que es el esfuerzo hacia donde se dirigen los procesos de integración, es que, y lo ha dicho la Corte Europea de Justicia, es que los procesos de integración regional no son procesos de integración entre estados, son procesos de integración entre los habitantes de esos estados. Entonces, las instituciones regionales no representan a cada estado, sino que representan al pueblo que está contenido en cada uno de ellos. Entonces, de esa forma, no importa si es que los ciudadanos son brasileños, o si son uruguayos, o si son argentinos, sino que son ciudadanos del proceso de integración. Y se borran las líneas geográficas y se crean instituciones supranacionales que velan por el interés de todos. Ahora, el problema es que un Estado que tiene un poder hegemónico y que puede imponer sus decisiones decida someterse a un proceso así. Esperemos que eventualmente así sea. Bueno, muchas gracias.